tiempo de descanso, sino verlo como de gran utilidad para nuestra alma. Entonces, que podamos ser edificados, que podamos conocer más al Señor, que podamos disfrutar más de Él, de conocer un poco más de su obra, de su poder, de su gracia, tanto para conocer y seguir creciendo en el conocimiento y gracia de nuestro Señor Jesucristo. Romanos capítulo 5, eso es lo que nos toca para ver esta mañana. Romanos capítulo 5. La idea es, durante la mañana, poder ver la parte legal acerca de la justificación, de la justicia, y por la tarde la parte práctica, con nuestro hermano Pastor Leonardo. Entonces, vamos a mirar ahí en Romanos capítulo 5, versículos 12 al 14, es lo que nos toca hoy. Dice así: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Vamos a orar y lo que vamos a ver en esta mañana tiene que ver con la cabeza federal y la universalidad del pecado. ¿Sí? Estas dos cosas vamos a ver y ahora vamos a rogar al Señor en su gracia nos permita ver un poco más qué significa esto, a qué se refiere cuando estamos hablando en estos términos, y que el Señor nos dé sabiduría y gracia para poder verlo así. ¿Amén? Oremos al Señor. Bendito Padre, estamos agradecidos a ti por tu inmensa compasión, por tu inmensa bondad. Gracias, Señor, por habernos llevado a tu amado Hijo, por habernos convencido de pecado por medio de tu Espíritu Santo, por tu palabra misma, quien nos llevó a mirar, Señor, en nuestras vidas que no había nada bueno, nada, pero nada, Señor, se podía encontrar bueno en nosotros, y nos amaste aún en esa condición, Señor. Nos reconciliaste contigo siendo enemigos, nos llevaste a poner los ojos en aquel que es tu Hijo amado, en quien tu alma se deleita, en quien tiene complacencia, en quien fue obediente desde toda su manera de vivir hasta la muerte y muerte de cruz. Gracias, Señor, por Cristo, esa ofrenda preciosa y perfecta que llegó delante de ti, Señor, y fue acepta, y por medio de Él, y confiando en Él, Señor, nos acercamos a ti, Padre, en esta mañana. Ruego tu favor, tu gracia, para poder mirar estas verdades y poder disfrutar de ti, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Bien, no sé si muchos han escuchado acerca de estos términos, pero ahora vamos a ir desarrollando un poco. Pero pensaba acerca de la situación que vivimos actualmente. Bueno, un pequeño accidente, no pasó nada. Pensaba lo que, mirando el entorno en el que vivimos, mirando nuestro día a día, el mundo, cómo están las cosas, cómo se van, miramos para todos lados, y ahora parecería que la maldad se ha acrecentado demasiado, muchísimo. Entonces, hoy actualmente creo que también el hecho de que se proliferen tanto las redes sociales hace de que esto parecería, el hecho de ver tanta maldad. Hoy a la mañana hablábamos acerca de cómo aún los noticieros se gastan cintas y cintas, no sé si usan cintas ya, pero memorias y memorias, en pasar una y otra vez malas noticias constantemente, una y otra vez, y eso es, estamos bombardeados constantemente de cosas malas en nuestro entorno. Vamos al lugar de trabajo, vamos al colegio, vamos en cada lugar y nos encontramos atestados de toda clase de mal, de todo tipo de situaciones que uno dice, bueno, ¿y esto por qué así? ¿Por qué de esta forma? El mundo mismo se pregunta, se consulta, ¿por qué las cosas son así de esta manera? ¿Por qué de esta forma? ¿Por qué tanta maldad? ¿Quién es el que creó? ¿Cómo es que se llegó a propagar tanto esto así? Bueno, esta maldad que hoy en día nosotros estamos expuestos y vemos, y aún lo vemos en nosotros mismos, nos llegamos a encontrar a diario con cada una de estas cosas, con nuestros pensamientos, en nuestro corazón. Empezamos a ver cada vez que pasa el tiempo que también atesoramos o dan vuelta infinidades de pensamientos como
anoche también se nos compartía, ¿no? Si fueran expuestos o proyectados cada una de las cosas que pasan por nuestra cabeza, huiríamos despavoridos porque no sabríamos a dónde escondernos de tanta vergüenza por la maldad que vemos que hay en nosotros mismos. Entonces, todas estas cosas que se ven, quizás, bueno, decir, ahora se aumentó más. No sé, mis hermanos, la verdad que no, porque yo le digo, al tiempo que vivimos, creo que las redes y todas las cosas que pasaron a la tecnología ha hecho que esto salga más a luz. Pero no dejamos de encontrar en las escrituras, no dejamos de encontrar en la historia hechos atroces que nos dejan sorprendidos y boquiabiertos constantemente. Entonces, todas estas cosas que pasan, mis hermanos, tienen un origen, tienen una raíz, y esa es la idea que podemos ver hoy. Ya hemos ido hablando acerca de esto, cómo comenzaron, pero vamos a ver si podemos verlo más detalladamente para que el Señor nos dé la gracia de poder vivir cada día agradecidos a Dios por su inmensa bondad para con cada uno de nosotros, de cómo Él nos ha salvado, cómo Él nos ha perdonado, y tener conciencia de esto, y a la vez también que sea una posibilidad de dar un testimonio a todo aquel que demande razón de la fe que hay en nosotros. Entonces, que el Señor nos ayude, y también vamos aprendiendo y conociendo más acerca de Él con todo esto. A lo largo de la vida, con toda esta situación que les estoy planteando, hemos visto que han surgido pensadores, han salido muchas ideas, preguntas, otros han hecho como si no pasa nada, como si todo sigue igual, como que esto es parte de la vida, lo han ido tomando como diciendo, bueno, está bien, tenemos que acostumbrar a esto, es parte de nosotros, y han seguido su curso así. Se han intentado hacer reformas, se han buscado soluciones, se han buscado tratados de paz o concientizar al hombre, decir, bueno, vamos a ver si de alguna forma tratamos de buscar el origen de esto, y vamos a ver si de alguna forma tratamos de domar, permítanme decirlo así, esta bestia, que me hace acordar mucho de decir esto, que como lo dice Santiago, ¿no? Como el hombre ha podido domar todo tipo de bestias o todo tipo de animales, pero es incapaz de refrenar su lengua, es incapaz de refrenarse a sí mismo, no lo puede hacer, no lo puede hacer. Entonces, a lo largo, fíjense que han tratado de salir muchas cosas. Vamos a ver, hacemos encuestas para ver cómo podemos cambiar esta situación. Por momentos parece que todo se ha solucionado y trata de encaminarse. El hombre se vistió de alguna manera de moralidad y empieza a hacer las cosas bien. De hecho, anoche también nuestro pastor nos compartía que el hombre moralmente puede responder bien, puede sobreponerse a todo tipo de cosas. De repente alguien que está completamente volcado al alcohol se pone firme y dice no quiero más, y empieza a caminar una vida derecha, rechaza todo eso y cambia. Entonces, pero, mis hermanos, delante de Dios hay algo que sigue estando presente, el cual Él no se olvida de todo eso. El hombre puede cambiar su manera de caminar en el día de hoy, puede cambiar su manera de pensar, pero cuando termine el curso de su vida que Dios le dio en este mundo, va a tener que presentarse delante de Él y rendir cuentas por toda su manera de vivir. Eso es lo que no podemos evitar ninguno de nosotros. Va a llegar el momento en que en tiempo determinado los límites de la habitación de cada uno de nosotros se terminen y tengamos que acercarnos a ese Dios santo y justo que, según también nos dice el Salmo 7, tiene su espada afilada y su arco está entesado, listo para atravesar. Entonces, todas estas cosas que el hombre ha intentado hacer a lo largo de la historia para ver si de alguna manera esto tuviera solución, podemos ver que eso es una muestra de nuestra debilidad. Todo empeño que podíamos poner y todo esfuerzo que podríamos hacer con nuestros brazos son débiles y se agotan. Se agotan. Fíjense en cuántas veces ha fracasado el hombre y ha intentado de hacer cambiar todo tipo de cosas. Bueno, si no me equivoco, algo que podemos ver que quizás dio resultados, pero no estoy diciendo que se erradicó el mal definitivo, el mal en sí, por total. Si no me equivoco, en Inglaterra hubo un tiempo que los barra bravas, por ejemplo, no había un dominio sobre ellos y se logró controlar todo eso, pero el mal sigue estando en medio. El mal delante de Dios sigue estando. Hay un mal en los hombres
permanece ahí. Hay una cuenta que está cargada, una deuda que va cargándose día a día. Es como si cada vez que pasa el tiempo, con toda nuestra manera de vivir, se están cargando cosas a nuestra cuenta y que un día vamos a tener que presentarnos delante del Señor y rendir cuentas. Por más empeño, mis hermanos, que pongamos o que el hombre ponga para frenar el mal, todo esto sigue ahí. El conflicto sigue. No hay nada que pueda detener eso en el corazón del hombre. Ahora, puede ser que de repente el hombre se pregunte, y diga, bueno, ¿y qué hacemos con todo esto? ¿Cómo vamos a hacer? Pero algo que con un dolor en su corazón, con una sincera pregunta profunda hacia sí mismo y mirando a su Creador, no va a surgir nunca de los labios del hombre y con un corazón sincero y dolido. Jamás vamos a escuchar al hombre por sí mismo que nazca de su corazón hacer un mea culpa de todas estas cosas que están aconteciendo. Jamás va a brotar esto de su corazón dolido, mirando a su Creador, mirando a su Señor, que todo esto es por culpa propia de nosotros. Jamás va a brotar algo así del corazón del hombre. Jamás. De hecho, como bien nos compartían, o bien se ha venido hablando, allí esa situación, ese episodio en el huerto del Edén, fíjense en cómo se pasan las responsabilidades unos a otros, evadiendo la responsabilidad que le tocaba a cada uno. Adán dijo fue mi mujer, y Eva dijo fue la serpiente. Pero en ningún momento se planteó y dijeron con un dolor, no, la verdad que fui yo, Señor, perdóname. En ningún momento se cruzan esos pensamientos, sino por el contrario, lo más rápido que tengo a mano es huir, esconderme y tratar de pasar la responsabilidad que está al lado mío a fin de tratar de evadir la situación y no enfrentarme a mi Señor. Ese es el cuadro que encontramos ahí, en el huerto del Edén. Jamás surgiría una pregunta así en la humanidad de decir, la verdad, dolidos de corazón, ¿por qué pasó esto? Y porque ofendimos a Dios. Eso no va a surgir, eso no va a pasar, eso no va a pasar. De hecho, no lo habrá. Puede ser que por diferentes situaciones que pasen, haya por un momento un pequeño sentimiento, una pequeña culpa en cada uno de nosotros, pero la perversidad en el corazón no va a ser quitada, la pecaminosidad va a continuar allí, la misma muerte va a seguir y vamos a encontrarnos con el mismo cuadro vez tras vez. La insensatez del hombre va a seguir torciendo su camino y el corazón del hombre se va a seguir enojando contra su Señor y contra su Creador. Vamos a seguir encontrándonos con que hay caminos que al hombre le van a parecer caminos derechos, caminos de vida, pero el fin de todo eso, según la idea del hombre y su fuerza, van a seguir siendo caminos de muerte. Eso es lo que vamos a encontrar. Ese es el cuadro. Si dejáramos todo en las manos del hombre para ver si esto tiene alguna solución, alguna forma de poder enderezar todo esto que está así de esta forma, lo único que vamos a encontrar son migajas, miserias, que no sirven para nada, que no ayudan. Puede que sintamos algo de culpa, pero jamás contra el Señor. Jamás contra el Señor. Ahora, según el propósito eterno, mis hermanos, según lo que nos revela el libro de Génesis, cuando comienza diciendo en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y cuando comienza a hacer toda esta descripción de esa maravillosa obra del Señor, de esa poderosa muestra de su favor, de su poder que encontramos en Génesis, cuando llega al relato del hombre, dice Dios en Génesis 1, versículo 26, hagamos al hombre, y ahí la palabra para hombre usa Adán, conforme a nuestra semejanza. Ahora, para poder entender acerca de lo que estamos hablando cuando dije al principio de la cabeza federal, cuando usa esta palabra Adán en este versículo, aquí en este lugar,
refiriéndose, y va a empezar con Adán, la creación del hombre, pero está hablando puntualmente a todo el género humano. Ese es el inicio, allí están las raíces, donde Dios decide, bueno, a partir de acá, de esto, está pensando, planeando poder hacer que todo el género humano venga de ese lado. Entonces todo dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, pero en ese momento no está pensando puntualmente en el Adán que nosotros conocemos, más allá que allí va a nacer Adán, allí lo va a crear Adán, pero está hablando, está toda la imagen, el género humano está proyectado en esa creación. Entonces, cuando hablamos de cabeza federal, lo que se está refiriendo es que Dios estaba diciendo que este hombre, acá, a partir de acá, cuando va a hablar después puntualmente en el siguiente capítulo, en el capítulo 2, por ejemplo, de Génesis, en el versículo 7, dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Ahí sí está hablando puntualmente de aquel hombre de Adán, en quien es nuestro representante. Ese es el origen. Pero recuerden que en el primer capítulo que estamos viendo, ahí está hablando como proyectándose todo el género humano. Ahora lo da puntualmente detallado en el capítulo 2, bueno, este es el Padre, este es el que nos va a representar a toda la raza humana. Este es el origen. Acá empieza todo. Y con ese hombre y con ese varón, Dios va a establecer un pacto de obras por el cual, y un trato, por el cual, como ya hemos escuchado también, se ha hablado acerca de la prohibición de participar, de comer de ese árbol que estaba reservado solo para el Señor. Ahora, aquí están nuestros inicios, mis hermanos. Aquí están el origen de la raíz de todos los hombres. Esto es como lo que lo va a decir, permítame leerlo de esta forma. Hechos capítulo 17, si alguien me acompaña hasta allá. Esto lo va a decir Pablo así de esta forma para ver cómo lo muestra así la Escritura. Hechos capítulo 17, versículo 24 dice así: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si de alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Pero quiero centrarme cuando dice que de una sola sangre hizo el linaje de cada uno de nosotros. Allí están nuestros orígenes. Aquí está. Ese fue el principio, podríamos decir, de nuestros caminos, al momento de nuestra creación. Dios hace al hombre recto, nos dice, por ejemplo, Eclesiastés 7:29. Dios lo hizo al hombre recto. Si me aguardan un segundo, por ejemplo, estoy pensando, se me vienen a la mente pasajes como Ezequiel en el capítulo 28, podemos escuchar las descripciones que se dicen: en Edén, en el huerto de Dios estuviste, pero anteriormente dice: tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornelina, topacio, jaspe, crisolito, berilo, de ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de los tamboriles y flautas estuvieron preparadas para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado. Si encontramos eso, y hoy en día pensaba y hablaba esto con los hermanos, quizás escapa del estado o no podemos llegar a imaginarnos cómo fue esto de que este varón y esta mujer pudieran disfrutar de nuestro Señor. Dice que el Señor se paseaba por el huerto y tenían una relación con ellos. Ellos podían responderle, y ahora lo vamos a ver un poco más desde la confesión de fe.
trato con el Señor, tenían una comunión con Él. Y la manera en la cual Él fue dotado y capacitado para vivir y responder a su Creador escapa de todo nuestro conocimiento, de toda la idea que nosotros podemos hacernos. Escapa de nosotros. Nuestra mente, como está hoy en día corrompida, no nos permite darnos una imagen. Y si esto hablamos de Adán, imaginemos así también a nuestro Señor Jesucristo, que es perfecto en toda su manera de vivir. Escapa de nuestro conocimiento, ¿no? Escapa de nosotros. No entra en nuestra cabeza cómo podría ser todo esto, cómo podría vivirse. Quiero ver un poquito. Alguien no trajeron su Biblia, pero mi confesión no trajeron, ¿no? No trajeron para mirar. Para compartir nada más de lo que vamos a hablar, les voy a leer algunos puntos de acá para darnos una idea un poco mejor acerca de esto. Por ejemplo, en el artículo 4 de la Confesión de Fe 1689, vamos a mirar y va a resumir un poco de lo que estoy hablando. En el punto 2 dice así: después que Dios hubo creado a todas las demás criaturas, creó al hombre, varón y hembra, con almas racionales e inmortales, haciéndolos aptos para la vida con Dios, para la cual fueron creados, siendo hechos a imagen de Dios en conocimiento, justicia y santidad de la verdad, teniendo la ley de Dios escrita en sus corazones y el poder para cumplirla, y sin embargo, con la posibilidad de transgredirla por haber sido dejados a la libertad de su propia voluntad, que era mutable. Entonces, a veces se da la idea, o corre el pensamiento, de que, y hablábamos esta la mañana con un hermano también, de que podría verse decir que Adán era perfecto en todo su camino. No. No. El que Jesús nos dice que fue recto el hombre creado, con la posibilidad de fallar. Pero fue creado con las mejores condiciones, dotados con una capacidad que escapa a nuestro conocimiento, como les decía recién, con una sabiduría que va a sobrepasar nuestra manera de pensar, con un trato con el Señor del cual nosotros hoy en día no disfrutamos por completo, el cual sí disfrutaba Él. En esa forma, y en uno de los mejores ambientes, rodeado de bondad, y cuando el Señor dijo que creó al hombre y terminó su obra, dijo, bueno, vio Dios que todo lo que había hecho era bueno, lo califica de bueno, lo ve bueno. Cuando termina todo eso, nos encontramos después con que este varón transgrede un mandamiento del Señor. Vaya, erró al blanco, pecó contra su Señor, se rebeló en su corazón contra su Creador. No amó más a su Señor, sino que se amó a sí mismo más que todas las cosas. Y por eso el punto 3 de este artículo 4 dice: además de la ley escrita en sus corazones, recibieron un mandato de no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, y mientras lo guardaron, fueron felices en su comunión con Dios y tuvieron dominio sobre todas las criaturas. El estatus, la medida, el lugar en el cual había sido puesto Adán delante del Señor, delante de toda su creación, era algo tan precioso, mis hermanos, tan bueno. El hombre sobrepasa a todas las criaturas que encontramos en este mundo. Y él estaba a cargo de todas las cosas. El Señor le confió su huerto, su lugar, para que él pudiera cuidarlo, guardarlo, ocuparse de todo esto y sojuzgar todos los animales de la tierra. Ahora al hombre no le importó nada de eso, no le importó su Señor, no le importó su Creador, no le importó nada de la posesión que tenía, sino que lo menospreció todo por buscar lo suyo propio. Por buscar lo suyo propio.
ustedes ahí en Ezequiel 28 cuando les compartí recién, después de decir toda esa descripción acerca de cómo fue creado y cómo se paseaba en el huerto y cómo estaba todo registrado así, ¿viste? Dice al final, hasta que se halló en ti maldad. A partir de ese momento, ciertamente el día que de él comiere, morirás. Y esa muerte fue alguien estaba leyendo por ahí, alguien dice que Adán precipitó a toda la raza humana con él. Él, al representarnos a cada uno de nosotros, al estar cada uno de nosotros por nacer de él a lo largo de todo el curso de la vida, acarrió maldición para cada uno de nosotros. Por eso es el pasaje que estamos leyendo aquí en Romanos, en el capítulo 5, verso 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Contaminó todo. Trajo corrupción, trajo muerte, trajo dolor, trajo angustia, nos separó, se rompió la comunión con ese Dios santo y justo que no va a tener por inocente al culpable, y la paga del pecado es la muerte. No fue cualquier cosa que pasó allí en el huerto, mis hermanos. No fue un pecado más. No fue alguien llega a menospreciar eso y gente dice, bueno, fue una simple. No, mis hermanos. Eso marcó a toda la humanidad y acarrió maldición para cada uno de nosotros. No hay persona que pueda esquivar o sortear, se dice así, esta situación, este mal que cae sobre cada uno de nosotros. Y no hace falta que empiecen a contar los pecados de cada uno de ustedes para decir que están bajo esta maldición. Porque también se compartía el Salmo 58, versículo 3, que el impío se apartó desde la matriz, hablando mentira. Desde la matriz, desde nuestro nacimiento. En pecado me concibió mi madre, dice David en el Salmo 51. De esa forma venimos cada uno de nosotros acarreando este mal por este varón recto delante de Dios, dotado de esta manera que nosotros no llegamos a comprender en su totalidad y que con las mejores condiciones en las que estaba puesto, este hombre falló. Este hombre falló. Dice Oseas capítulo 6, versículo 7. Mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto. Allí prevaricaron contra mí. Quizás usted puede decir, o podemos decir en esta mañana, bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué de esa forma? ¿Por qué Dios me mira así, de esta manera? ¿Por qué decir que yo soy un pecador si no hice nada? Nacemos, venimos de esa raíz. Venimos cada uno de este Adán, el cual representaba a cada uno de nosotros. Y por eso infectó a todos lo que íbamos a venir después. Esa maldición cayó sobre cada uno de nosotros. Por eso es que cuando nacemos, al momento de empezar a caminar, nuestros primeros pasos, nuestras primeras palabras, nuestros primeros gestos, nuestros primeros impulsos, todo nos lleva a inclinarnos solamente para hacer el mal, para gustar el mal, para buscar el mal, para satisfacerme del mal, para alimentarme del mal. Eso es lo que busco. A eso se inclina mi corazón. En ningún momento voy a inclinarme para decir, esto es lo que voy a hacer, es para honrar a mi Creador, a mi Señor. En ningún momento se va a cruzar eso por nuestra mente. Eso no va a salir de nuestro corazón. No podemos hacerlo y tampoco queremos hacerlo durante toda la vida del hombre, desde que nace hasta que muere, a menos que intervenga nuestro Señor Jesucristo. No hay forma, no hay forma. Entonces constantemente nos vamos a inclinar a buscar aquello que me va a satisfacer a mí, aquello que me va a traer a mí contento a mi vida, como también lo buscó Adán, como también lo quiso él. Como también él evadió sus responsabilidades, nosotros también queremos evadir nuestras responsabilidades y no hacernos cargo de las cosas que nos pasan.
esa misma maldición, separados de Dios, apartados de la comunión con Dios. Y en nuestra fuerza, en nuestra manera de vivir, en nuestras intenciones, jamás vamos a poder reconciliarnos con Dios, acercarnos a Él y poder disfrutar y gozar de la comunión con Cristo en nosotros mismos. Jamás. Puede que por un momento tratemos de hacer cosas buenas, hasta inclusive puede ser que alguien venga a una iglesia o a reunirse en la iglesia, a la congregación, asistir a las reuniones fielmente. Bueno, voy a probar a ver si puedo cambiar mi vida. Bueno, voy a ver si puedo hacer esto. Bueno, me voy a anotar allá, a ver, voy a hacer este tipo de cosas, si puedo alinearme un poco. Voy a tratar de portarme bien para ver si Dios me mira mejor, si ahora sí le caigo en gracia. Voy a tratar de hacer muchas cosas para ver si puedo de alguna manera remediar esta situación o esto. Porque de alguna forma, hemos dicho hace rato, sentimos un poco de culpa por las cosas que pasan, por las cosas que hacemos, o vemos que esto está mal, vemos que nuestra vida se va a la quiebra en varias oportunidades, y de alguna manera en nuestra fuerza tratamos de remar como para decir, bueno, esto lo puedo solucionar a mi manera, esto lo puedo arreglar. Pero jamás mi corazón me va a dictar que tengo que volver a mi Creador, a mi Señor. Jamás me voy a quebrantar con mi pecado y mi ofensa delante del Señor. Estoy citando la confesión, me viene bien para el punto que estamos viendo, y voy a ella porque todo lo que contiene, o no es todo lo que, la totalidad de lo que queremos, pero en lo que habla acá, usa todos los versículos en la Escritura que respaldan lo que estamos hablando y lo que creemos, nos llevan a mirar a nuestro Señor. Pero por ejemplo, cuando habla de la caída en el artículo 6, dice, por este pecado nuestros primeros padres cayeron, en el punto 2, de su justicia y rectitud original y de su comunión con Dios. Y nosotros en ellos, por lo que la muerte sobrevino a todos, viniendo a estar todos los hombres muertos en pecado y totalmente corrompidos en todas facultades y partes del alma y del cuerpo. Para ilustrarlo mejor, yo no recuerdo, quizás ustedes después, cuando termine la enseñanza, podamos hablar y me van a traer a memoria un poco. Alguien dio una vez un ejemplo y me gustó mucho cómo lo trató. Para darnos un ejemplo de cómo esto se desmoronó y está así. Bueno, alguien comparó a Adán como un edificio gigante, ¿sí? Que cuando vino un terremoto o un temblor, si no mal me acuerdo, después me ayudan, todo se desestabiliza y de repente se desmorona todo y se cae. Y de repente cuando van rescatistas o personas a buscar qué quedó de toda esa demolición que vemos ahora, de todo ese desastre que está acá, quizás algunas cosas se encuentran que no sufrieron mucho daño, pero que están de alguna forma afectadas por todo lo que pasó. Por ahí quizás se encuentra algún retrato, pero está quizás rajado su vidrio al medio. Por ahí se encuentra alguna lapicera que está toda sucia, manchada, aplastada. Bueno, decir, bueno, pero esto podría servir, pero se afectó todo. Lo corrompió todo, lo rompió todo. Eso es lo que pasó con el pecado. Se desmoronó todo ese edificio como ese hombre, y lo único que encontramos ahora son miserias, escombros. Eso es lo que pasó con la caída del hombre. Eso es lo que pasó con Adán. Y de esa forma bueno, mirá, por ejemplo, hoy mi memoria cada vez está peor si ustedes me preguntan a mí. Hoy en día las cosas que padecemos es por causa de ese pecado. Todo, aún nuestro físico mismo, se va deteriorando con el pasar del tiempo. Este hombre exterior se va gastando y son las consecuencias de ese pecado. Entonces va en un deterioro cada vez que pasa el tiempo y va aumentando más las enfermedades, todas estas cosas. Eso de alguna forma tiene algún tipo de paliativo y lo vamos a sobrellevar. Hay cosas que quizás no tienen solución. Pero el hecho de poder reconciliarnos con Dios, eso de nuestra parte, no hay médico que pueda ocuparse y llevarnos a reconciliarnos con nuestro Señor. No hay forma. No hay forma.
Dice el punto 3 del artículo 6, siendo ellos la raíz de la raza humana y estando por designio de Dios en lugar de toda la humanidad. Esto es lo que les hablaba recién del cabeza federal, ¿sí? De la representación. Eso significa representarnos. La culpa del pecado fue imputada y la naturaleza corrompida transmitida a toda la posteridad que descendió de ellos mediante generación ordinaria, siendo ahora concebidos en pecado y por naturaleza hijos de ira, siervos del pecado, sujetos a la muerte y a todas las demás desgracias espirituales, temporales y eternas. Y ahí dice al final, a no ser que el Señor Jesús los libere. Bueno, eso es lo que le dice él a los judíos que habían creído en Juan capítulo 8. Ustedes son esclavos del pecado. No, nosotros no hemos sido esclavos. Jamás fuimos esclavos. Nosotros somos hijos de nuestro padre Abraham. Jamás fuimos esclavos. Bueno, el que practica el pecado es esclavo del pecado. Y vamos a ser verdaderamente libres a menos que el Hijo del Hombre libere nuestra vida. Dice el punto 4 de esta solución original por la cual estamos completamente indispuestos, incapacitados y opuestos a todo bien y enteramente inclinados a todo mal, proceden en sí todas las transgresiones. ¿Ustedes se acuerdan del relato del Señor Jesucristo cuando los fariseos le venían a plantear el problema de que, bueno, mirá, tus discípulos no se lavan las manos para participar de estos alimentos porque se van a contaminar y ellos guardaban ciertas tradiciones? Y el Señor les muestra y les saca luz. Ese no es el mayor punto o el mayor peligro de contaminación para el hombre, sino lo que pasa en su corazón. Porque del corazón salen los malos pensamientos, las mentiras, los pleitos, las divisiones, las envidias. Todas estas cosas contaminan al hombre. No solamente, no es el punto principal acá el hecho de los cuidados por las cosas externas. Y ellos hacían énfasis en todo eso. Ahí estaba su justicia, ahí estaba su limpieza, una limpieza externa, como esos sepulcros blanqueados, que también les habla el Señor. Así está su manera de vivir. Solamente se cuidan o tratan de poner énfasis en cuidarse externamente en su manera de vivir, disfrazando algo que por dentro está podrido. Pero del corazón del hombre salen estos malos pensamientos. Del corazón del hombre sale todo aquello que lo contamina, aquello por lo cual está corrompido. ¿De allí viene? Pues antes de la ley no había pecado, dicen Romanos, en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa del pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Esto no quiere decir que en el transcurso de Adán hasta Moisés el Señor cerró los ojos y no pasaba nada. La condición del hombre seguía de la misma forma. La muerte estaba en cada uno de ellos. Había rebelión contra Dios constantemente. Ahora, lo que sí entiendo, o lo que sí vemos, es que la ley se introdujo para que abundase el pecado. Y cuando se muestra, cuando sale a la luz la ley, ahí se ve todas las transgresiones, todas las faltas, todas las ofensas que nos rodean, todo aquello que pasa por nuestro corazón, todo aquello que nos muestra y a la vez la santidad de Dios está expresada en ella, y nos vemos rodeados por todos lados, porque veo para allá y esto me dice no, esto sí no, y veo que hay falta en mí para con eso, y de repente me veo rodeado por todas partes, y de que en toda manera estoy ofendiendo a mi Señor, a Dios. El pecado de Adán afectó, y por eso tiene que ver, hablamos de la universalidad del pecado. Se ramificó, la raíz se corrompió
está infectada y así pasó al tronco, a las ramas, a las hojas, las flores, los frutos que se pueden dar son frutos amargos, agrios, horribles, desechables, que no sirven delante de Dios. Eso es lo que brota de cada uno de nosotros. Árboles malos, que lo único que sale de nosotros son frutos malos, contaminados por completo. Dice, lo voy a tratar de buscar, Primera de Reyes, en el capítulo 8, versículo 46, dice: sin pecar contra ti, esta es una oración que está haciendo Salomón, y entre paréntesis hace la aclaración, porque no hay hombre que no peque. Y el Salmo 143, versículo 2 dice: no entres en juicio con tu siervo, porque ¿quién se justificará delante de ti? Cada uno de nosotros hemos pecado. Cada uno de nosotros hemos nacido en esa condición, y después, al quebrantar un mandamiento de la ley, también nos hemos hecho transgresores. Proverbios 20 también nos habla y dice: bueno, ¿quién puede decir yo he limpiado mi corazón y limpio estoy de mi maldad? No sé si lo estoy diciendo bien. Proverbios 20, capítulo, versículo 9. Quizás estoy diciendo cualquier cosa. 20, versículo 9. ¿Quién podrá decir yo he limpiado mi corazón y limpio estoy de mi pecado? Dice así. Eclesiastés también nos habla de esto en el capítulo 7, en el versículo 20, dice así: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. O sea, encontramos en toda la Escritura, a lo largo de toda ella, esta es nuestra manera de ser delante de Dios. No hay justo ni a uno, no hay quien busque a Dios, no hay quien entienda, no hay quien haga el bien. Sí, pero todos estos mandamientos yo los he guardado desde mi juventud. Sí, pero tengo una cosa contra ti, le dijo el Señor al joven. Andá y vendé todo lo que tenés y sígueme, mostrando el amor a Dios sobre todas las cosas. Y se fue, porque no estaba amando a Dios sobre todas las cosas. Entonces no es porque guardo algunas cosas y tengo algunas cosas bien ordenaditas, ya estoy bien delante de Dios. Debo amar al Señor mi Dios con todo mi corazón, con todo mi ser, con toda mi alma, o nada, o nada. Y eso en nuestras fuerzas, en el estado en el que nos encontramos, es imposible vivirlo. Es imposible hacerlo. No hay manera de justificarnos delante del Señor por nuestra manera de vivir. Dice Isaías 43, un pasaje: hazme recordar, entremos en juicio juntamente, dice el Señor. Habla tú primero para justificarnos. ¿Qué pasaría si el Señor nos llama de esta manera? Entremos en juicio juntamente. Bueno, empezá, hablá. Empezá a decirme todas las cosas para justificarte. Mostrarme que de alguna forma vos sos distinto y no estás pecando de la misma forma que Adán lo hizo. Bueno, no hay forma de escondernos y de evadir ese momento o esa situación. No hay forma de engañar a Dios. Estamos bajo esa maldición y toda nuestra manera, toda nuestra vida hemos pecado y ofendido al Señor. Y el Señor dice en el versículo 27: tu primer padre pecó y tus enseñadores prevaricaron contra mí. Apostataron, se apartaron, se rebelaron. Y esto es tu primer padre refiriéndose a Adán. Todos estamos en esa misma condición, bajo esa maldición. Y lo único que va a revertir esa situación es el poder de Dios por medio de su Espíritu Santo y de su Señor Jesucristo. Dice
estábamos mirando recién ahí en Romanos, que dice en el versículo 14, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Hoy en la mañana se hablaba de ese huerto allí en Génesis, y cómo el hombre fue vencido en el huerto y Cristo victorioso en el desierto, ante la tentación de Satanás. Y él también es cabeza federal y representante de todos aquellos que se arrepienten de su pecado, de todos aquellos que pueden ver su maldad ahora a la luz de la Escritura, pueden verse sucios delante de Dios, sin ninguna escapatoria ante esta situación, sin ninguna solución por sí mismos, y pueden ver a Cristo como el Cordero que quita el pecado del mundo, el cual es el cumplimiento, la perfección de este Adán que falló, y que ahora vemos acá a este Señor, a este Salvador, a este varón justo, perfecto en todos sus caminos. Él sí es perfecto en todos sus caminos. Y Él es la vida eterna. Él es la vida eterna. Cristo se levantó victorioso sobre la muerte. Cristo venció, se salió victorioso del desierto delante de Satanás. Y obedeció al Padre hasta la muerte y muerte de cruz. Amó al Señor, su Dios, de todo corazón, con toda su alma, con todo su ser. Puso todo lo que Él es al servicio, dispuesto para entregarlo al Padre, como una ofrenda viva, las 24 horas de su día, todos sus meses, todos sus años. El Señor Jesucristo dispuso todo su ser para vivirlo así para el Padre, estando constantemente viendo cómo iba a agradar a su Señor, cómo deleitarse en Él, cómo disfrutar de esa comunión con Él, cómo disfrutar esa comunión con Él. Ahora Él, ese postrer Adán, es el único que puede librarnos de esta maldición en la cual estamos cada uno de nosotros. Si por la gracia de Dios fueron hechos libres por el Hijo de Dios, si fueron verdaderamente hechos libres por Él, gloria a Dios, hermano. Pero no ignoremos que la libertad de la cual disfrutamos hoy y podemos gozar de esta comunión con el Padre se debe a nuestro Señor Jesucristo. Se debe solamente a Él. No lo menospreciemos, no lo desperdiciemos. Hablaba el domingo con un hermano, y cómo la Escritura nos lleva a no fiarnos de nosotros mismos y vivir agradecidos para Dios. Como Pedro y Pablo se encargan de escribirle a los hermanos, y por ejemplo, Pedro en el capítulo 1 de su segunda epístola dice: por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente, pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertar con amonestación. O sea, yo sé que ustedes conocen estas cosas, o algunos pueden saber todo esto, pero tengo por seguro, y es bueno, de que los despierte con amonestación, para que aquel que quiere estar firme, mire que no cae. No se fíen de ustedes mismos. Miren a Cristo en todo tiempo, que es el que los libró de la ira venidera, es el que los libró de esta maldición, es el que los libró del imperio de la muerte, en el cual cada uno de nosotros estábamos sujetos a Él y servíamos a la esclavitud, en la esclavitud al pecado todo el tiempo. Cristo es el que nos libró. Por su obediencia, por su perfecta manera de vivir, Él es el que hizo posible. Por lo tanto, es seguro para cada uno de ustedes. Es seguro para mi vida, es seguro para ustedes, el hecho de poder fiarnos siempre en Cristo y ser hallados en Él, no aferrados a nosotros mismos. Y si hoy, por la gracia de Dios, el Señor por su palabra muestra lo que está mostrando, la maldad que hay en tu corazón, y quizás durante años surgen preguntas y ver de qué manera puedo dejar de hacer esto. Bueno, primero y principal, tienen que saber que lo que están haciendo es una ofensa contra Dios y que tarde o temprano
van a tener que rendir cuenta delante de Él. Y que en sus fuerzas no van a poder solucionar ninguna de estas cosas. Puede que corrijan su manera de vivir, pero en la relación con Dios de ninguna forma va a ser por ustedes, es por Cristo. Es por confiar en Él, en su justicia, en su poder, en su gracia y en su perdón. Amén. El ánimo es que podamos disfrutar de la comunión con el Señor por medio de Cristo, nuestro Salvador y nuestro Señor. Ese Señor obediente, completamente opuesto a lo que encontramos en Adán. Amén. Gracias al Señor por Cristo. Vamos a Él en oración. Señor, muchas gracias te damos por tu obediencia. Te damos las gracias, Señor, por presentarte, como también la Escritura anima a cada uno de nosotros a presentarnos como un sacrificio vivo. Gracias, Señor, por ser ese olor fragante, esa ofrenda delante del Padre. Gracias, Señor Jesucristo, por cómo anduviste en toda tu manera de vivir, Señor. Gracias por la vida que nos has dado cuando estábamos cada uno de nosotros muertos en delitos y pecados, separados de Dios. Gracias por venir a buscarnos cuando estábamos perdidos. Gracias, Señor, por dejarte encontrar. Gracias por mirarnos con compasión. Gracias por reunirnos en ti. Gracias por darnos tu perdón. Gracias por mostrar nuestras faltas y nuestra debilidad a diario para que podamos correr a ti. Gracias, Señor, por todo, por tus inmensas bendiciones. Ayúdanos, Señor, a que nuestra alma las pueda contar y disfrutar, Señor, de ellas en ti. Y vivir agradecidos todo el tiempo que falta, o si te place darnos más días de peregrinación, que podamos hacerlo agradecidos a ti, Señor. Guarda cada corazón aquí presente. Señor, tú los conoces todos. Tú ves cada corazón. Nadie puede ocultarse. Ruego que tu pueblo se disfrute de ti, se deleite en ti, te busque, se aferre. Y aquel que no te conoce, Señor, corra a ti ahora, donde pueda ver su pecado, Señor. Convéncelo de pecado. Gracias, Señor, por todo. Te ruego también que nos guardes, Señor, y que podamos seguir disfrutando del día que nos has dado hoy, de comunión, en cada cosa que